Perfecto. Bueno, entonces, ¿listos? Bien. Vamos a la palabra, por favor. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, o el Evangelio de Marcos. Por favor. Capítulo 1. Y damos continuidad a la serie de Viviendo su Palabra. Este ya es el tema, enseñanza número 7 de la serie. Y bueno, el título de la enseñanza es La palabra de Dios son buenas nuevas. ¿Ok? La palabra de Dios son buenas nuevas. Y estaremos enseñando desde el Evangelio de Marcos, como les decía, capítulo 1, versículo 15 al 20. Y luego vamos a brincar a Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. ¿Ok? Y vamos a ver algunos aspectos de estos textos porque no los podemos pues enseñar verso a verso, ¿no? Es bastante tiempo. Pero bueno, el Señor nos ayude. Y ya está ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Bueno, vamos a leer de corrido hasta el versículo 20, por favor. Y dice así, diciendo, bueno, acompáñame a leer desde el 14. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, dice, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ok? ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Dios, te damos gracias por permitirnos abrir las Escrituras esta tarde. Rogamos que tú nos enseñes, Señor, a través de la exposición de tu palabra, que hables a nuestro corazón, Señor, que el mensaje de hoy, que son las buenas nuevas, Señor, es una introducción, es de paso, Señor, pero que tú nos ayudes a crecer, Señor, a recordar aquello que hace un tiempo nosotros vivimos como la experiencia de salvación. Señor, que no sea algo que pensemos que ya pasó y que ahora tengo que ir a otro nivel. Señor, sabemos que el Evangelio es parte de cada día en nuestro diario vivir y que podamos tenerlo en nuestro corazón, Señor, como una llama encendida. Gracias por la vida de mis hermanos, los que han puesto en su corazón estar el día de hoy aquí. Sé que algunos no están por razones personales, pero ruego que cuando vean y escuchen la grabación, Señor, tú puedas hablar también en este tiempo. Gracias por tu bondad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como parte de la enseñanza pasada, los que estuvieron aquí, dijimos que el Señor, que el Verbo, ¿no?, hecho carne, reveló la vida del Padre, la vida del invisible, ¿no? Y en uno de los comentarios yo dije que sí, o sea, su plan, aparte de revelarse a los hombres como Dios y porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, había un plan establecido, como dice 1 Pedro 1:20, un plan determinado, un plan destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y este plan no es nada más que el glorioso evangelio de la gracia, ¿no? Entonces, sí, Dios se reveló a los hombres, pero Él vino con un propósito también de salvar al hombre, ¿no? Liberarlo de la esclavitud, liberarlo de las cadenas del pecado, ¿no?, donde nosotros nos encontramos en un tiempo, ¿no? Nos encontramos ahí también el mismo apóstol Pedro dirigiéndose a los israelitas
después del evento de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, Él se dirige a unas palabras a estos israelitas en el versículo 22 de Hechos 2 y les dice: varones israelitas, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, dice, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todos sabemos aquí que esto no fue un plan B de Dios, de que envío a mi hijo para que les predique, pero ¿cómo que lo van a matar, no? No, todo esto estaba dentro del plan predeterminado de Dios y en su anticipado conocimiento, ¿no? Entonces vino Jesús a cumplir con un plan, ¿no? Con un propósito destinado, como dice el texto, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y si usted vuelve ahí conmigo a Marcos, capítulo, el texto que leímos, versículo 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y mire, y este tiempo no es un tiempo cronológico, ¿no? Ciertamente los profetas anunciaron, y cuando Israel esté rodeado de reyes, cuando hay un rey gentil en el pueblo, entonces vendría el cumplimiento. Pero no había una fecha determinada, como no hay una fecha determinada de su segunda venida. Muchos han tratado de ponerle fecha, ¿no? Y bueno, han fracasado, ¿no? Han fracasado porque los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo vas a regresar? ¿No? Ahí en Mateo 24, dice, esto no les corresponde saber, solamente está en la potestad del Padre. ¿Ok? Solo está en la potestad del Padre el saberlo. Entonces, no es un tiempo cronológico, pero es un tiempo determinado por Dios, a lo que le denominan el tiempo Kairos, ¿no? El tiempo Kairos. Entonces, ese tiempo, hermanos, se cumplió. En la revelación del Verbo, como dice Juan 1:14, se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, ¿no? Y bueno, llegó ese tiempo, y en ese tiempo no era un tiempo fácil, no era un tiempo donde había libertad, ¿no? Era un tiempo difícil. El Hijo de Dios ni siquiera tuvo un lugar donde poder nacer tranquilamente. ¿Recuerda por qué no pudo nacer en un lugar común donde había parteras? Porque estaban cazándolos, ¿no? Querían matarlos. Entonces Él no tuvo un lugar donde reposar su cabeza, Él no tuvo un lugar donde nacer, Él no tuvo un lugar apropiado para el Hijo de Dios. Pero en realidad, si lo pensamos bien, no había un lugar apropiado para que Él naciera. Ni siquiera un palacio con las mejores colchas de la época era un lugar apropiado para que Dios, el invisible hecho carne, naciera entre los hombres. No existía, ¿no? Pero, como dice 1 Corintios, que Él por amor a nosotros se hizo pobre. Dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Y es 2 Corintios 8:9, perdón. Entonces, les decía, este es un tiempo difícil en el que Él vino a nacer, en el cumplimiento de la promesa. Políticamente estaban bajo la bota romana, ¿verdad? Los romanos son los que gobernaban, y aunque ellos llegaban a ser tolerantes con la religión, con las costumbres de los pueblos que habían conquistado, ellos no entendían, los romanos, la obstinación de este pueblo de Israel de adorar solamente a un solo Dios, o de adorar a su Dios, ¿no? Y cuando intentaban, no, mira, están esos dioses, se rebelaban y había revueltas, ¿no? Por fin, hermanos, después de tanta idolatría, de tanto que Dios los acusó con profetas, ¿no? Que volvían a los ídolos, después del exilio, cuando regresan, cuando construyen el muro, ¿recuerdan? Se me fue el nombre de esta persona, pero construyen el templo. Nehemías. Ha de haber sido bien codo ese Nehemías, ¿no? Bien. Entonces, construyen el templo, construyen el muro, y hasta entonces el pueblo aprende a no ser idólatra. Pero eso iba a tener sus consecuencias. ¿Qué pasa? ¿No? Que con Roma y con toda la influencia helenista o griega, muchos de los reyes que tenían los judíos, pues construían ciudades, construían templos en honor a sus dioses, en honor a los emperadores incluso, y querían a fuerzas meterles, ¿no? El pensamiento helenista, que es un pensamiento politeísta, ¿no? Donde hay muchos dioses y el dios de esto y de lo otro, ¿no? Entonces
pues los judíos se rebelaban, había constantes, ubican a los celotes, ¿no? Bueno, era un pueblo era un grupo que era muy celoso, ¿no? Y había constantes rebeliones con ellos. Jesús debió haber sido un niño en una de esas rebeliones, cuando ellos hicieron pues sí, ¿no? Una pequeña guerra interna en contra de Arquelao, ¿no? Y este hombre recurrió a Roma, y Roma envió tropas al mando de un general llamado Varo. Dice, y ellos destruyeron la capital de Galilea. Y fíjense, ellos, por esta rebelión, crucificaron a cerca de 2,000 judíos. Imagínense cómo fue eso, 2,000 personas crucificadas, ¿no? Y generalmente los ponían en los caminos, pues para cuando entraras, pudieras ver de que aquí mando yo, ¿no? Y cuidado con quererte hacer el vivo. Entonces, seguramente Jesús era un niño cuando probablemente pudo haber visto eso, ¿no? Probablemente pudo haber visto eso. Gamaliel, el rabino, hace referencia a este evento en Hechos 5:37, ¿no? Dice que muchos judíos perdieron la vida, ¿no? en esto. Una rebelión, ¿por qué? Porque los helenistas querían a fuerzas meter el politeísmo, ¿no? Y el pueblo había entendido. Ahora, había dos puntos fundamentales entre los grupos que existían en el momento. ¿Te recuerdan? Fariseos, saduceos, los celotes, esenios, ¿no? Había ahí otros grupos, pero entre ellos, hermanos, habían dos puntos fundamentales que aún a pesar de sus diferencias y de la diversidad, dos puntos que ellos sostenían. Uno, dijimos, es el monoteísmo, ¿no? El decir, nosotros solo adoramos a Dios, el Shema Israel, ¿no? Está ahí en Deuteronomio 6:4. Y el otro punto es la esperanza escatológica. ¿Qué es esto? La esperanza escatológica, es decir, la esperanza de la venida del Mesías. Ellos sabían que iba a llegar, sabían que un día iba a llegar, iban a las Escrituras, leían y sabían que había cosas que apuntaban, pero cuando llegó, ni cuenta se dieron. Es increíble, ¿no? Tanto estudioso, tanto escriba. Y vinieron unos sabios del Oriente, entendidos, ellos supieron, ¿no? Ellos lo vieron al rey que nació. Entonces, pero les digo, ellos tenían esa esperanza, sabían que un día, que en algún momento Dios intervendría en la historia y cambiaría a Israel y lo restauraría según las promesas de paz y restauración, promesas de justicia que Dios había prometido. Y es entonces, hermanos, en este momento, por eso les decía, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Llegó la era del Mesías, se cumplió la palabra y vino Jesús, que es el ungido, que es el escogido de Dios, ¿no? Para salvar a su pueblo. Y es aquí donde empieza, ¿no? Y usted puede ir a diferentes pasajes paralelos de los evangelios y donde ve esto en diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, vemos ahí el versículo 15, que el tiempo se ha cumplido, ¿no? Y el reino de Dios se ha acercado. Básicamente, cuando habla acerca del reino de Dios, está hablando de la esfera donde Dios gobierna, ¿no? Si usted dice, yo le pertenezco a Cristo, pero al mismo tiempo, Cristo no gobierna tu vida, tú no perteneces al reino de Dios. Porque en el reino de Dios, Dios gobierna, ¿sí? En el reino de Dios está el señorío de Cristo. Entonces, pero ese reino, hermanos, en ese tiempo que se había cumplido, literalmente podríamos decir lo que el reino de los cielos o el reino de Dios. Usted puede ver pasajes en otros evangelios que dice el reino de los cielos, ¿no? En este caso, el reino de Dios en Marcos estaba al alcance de la mano. Algo que era inalcanzable, algo que se miraba en letras, promesas de los profetas, estaba al alcance de la mano y era un hombre, ¿no? Que traía el gobierno de Dios. Dice, se ha acercado. Y el mensaje, ¿cuál era? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? Un pueblo que seguía a Dios, seguía las costumbres, estábamos, digamos, relativamente en orden, ¿no? Nadie es perfecto, podrían decir. ¿Arrepentirse de qué? Bueno, escuchen, ellos habían puesto su confianza en que si obedecían las cosas que los fariseos y que los religiosos de la época decían, ellos podían acceder a la salvación, podían estar bien con Dios. Pero habían agregado tantas tradiciones, ya lo vimos en el Sermón del Monte, ¿no? Ellos habían agregado tanto, habían establecido una justicia externa que podía cumplirse según para poder estar bien con Dios. Bueno, el Señor les dice, eso no sirve.
Deja de pensar que eso puede salvarte. Cree en el Evangelio, cree en las buenas nuevas, ¿no? Que están personificadas en Cristo, ¿no? En Él. Entonces, tal vez en nuestro caso, no hayamos tenido una vida de desenfrenos, una vida de vicios, una vida con un testimonio de esos poderosos, ¿no? Yo estaba ahí, el Señor me encontró, yo estaba ya a punto, no sé, de aventarme a un precipicio, me iba a aventar a las vías del tren, ¿no? A las vías del metro, y ahí una mano me agarró atrás y yo volteé y no había nadie, ¿no? ¿Han escuchado testimonios así? Bueno, Dios obra de formas que nosotros a veces no comprendemos. A veces no es que tengamos eso, y dices, bueno, es que para mí entonces no fueron tan buenas nuevas, porque para Él sí fueron. La cuestión, hermanos, no es el principio. Las buenas nuevas son porque hay un juicio al futuro, porque hay un juicio. Y si tú tienes la esperanza, si tú eres una buena persona y tienes la esperanza puesta en esas buenas obras, en esa religión que sigues, cuidado, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesús viene a decirles a un pueblo que estaba bien con Dios. Crean en el Evangelio, crean en las buenas nuevas de salvación, ¿no? En esperar, ¿no? La glorificación, esas son buenas nuevas. Escuchar la voz de Dios, como dice en Mateo 25:34, en resumen, escuchar esa voz, decir, venid, benditos de mi Padre. Hermanos, esas son buenas nuevas que nosotros podemos esperar. Si escuchamos las buenas nuevas cuando alguien nos predicó y que andábamos pues por ahí, ¿no? Pero estas son buenas nuevas, venid, benditos de mi Padre, ¿no? Saber que hemos sido librados de una condenación eterna a causa de la incredulidad y del pecado, ¿no? Son buenas nuevas, hermanos, porque Cristo vino en carne y tenemos la esperanza de volverlo a ver en su gloria, ser glorificados, ¿no? Como Él. Entonces, la única respuesta a tal mensaje, a tal persona, a tal oferta de misericordia, es arrepentirse, creer. Y en resumen, arrepentirse, cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar y confiar en el mensaje de Dios y confiar que lo que Dios tiene es mejor, ¿no? Pero no es nada más algo que queda en la mente, ¿no? Es algo que viene desde el fondo de nuestro corazón. Y bueno, lo vamos a desarrollar ahorita un poquito más, ¿no? Con estos hermanos que están aquí. Vamos al versículo 16, por favor. Dice, y esta sección tiene el título del llamado del Evangelio. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, se vio a Simón y a Andrés su hermano. Dice que echaban la red en el mar, dice, porque eran pescadores, ¿no? Entonces Jesús encuentra a esos hermanos, a Simón Pedro, ¿no? y a Andrés. Si usted recuerda, ya en Juan había habido un encuentro anterior, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero al escuchar a Andrés lo que decía Juan el Bautista de Jesús, pues él siguió a Jesús y luego fue y le dijo a su hermano, encontramos al Mesías. Entonces hubo un evento antes y aquí Jesús nuevamente los encuentra, ¿haciendo qué? Buscando a Dios en el templo, hincados, golpeándose el pecho, trabajando. Eran pescadores, ¿sí? Echando la red. Y de esto, hermanos, nosotros podemos aprender que no importa el lugar donde estabas, no importa lo que esté haciendo cualquier persona, las buenas nuevas nos encuentran. Ellas nos encuentran a nosotros, ¿no? Ellas tienen el fin de alcanzarnos. Estos pescadores, que si usted ve el relato, ¿no? Más adelante ellos cansados de trabajar, derrotados porque no habían pescado nada, ni una bota, ni una morena, ¿no? No salió ni una morena. Una morena así Wiccan, ¿verdad? Un pez así, parece una serpiente, algo así, ¿no? Pero nadie las quiere, no sé por qué. Bueno, ni una morena ni una bota habían pescado, ¿no? Y son alcanzados. No, o sea, el punto, hermanos, es que ellos no estaban buscando nada religioso. Ellos estaban trabajando y tienen ese encuentro con Jesús. Tienen un encuentro con las buenas nuevas, un encuentro con el Evangelio. Y Jesús les dice, ¿no? Versículo 17, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Escucha, leí un comentario que dice que no son pescadores que avientan con una caña que tiene un anzuelo y el anzuelo tiene un señuelo, ¿verdad? Y la idea es que el anzuelo, soy experto, me hice experto en pesca, ¿verdad? Tiene pues una carnada. ¿Qué es lo que hace la carnada? Pues engaña, ¿verdad? Engaña al pez, pues para que se trague el anzuelo. Pues fíjense, no es esa la idea, ¿no? Porque
Porque lo que hacían estos pescadores es que aventaban una red. Aventaban la red, le hice así, así exactamente, y luego la sacaban y así pescaban. Es decir, no usaban señuelos para pescar. Y de eso podemos aprender, hermanos, nosotros, de que no necesitamos usar señuelos para persuadir a las personas. Lo que tenemos nada más es la red, que es el Evangelio. Cristo murió por ti. Cristo pagó el precio por tus pecados. No ocupamos señuelos, ¿no? Entonces, dice que se los haré pescadores de hombres. Y vean aquí el versículo 18. Dice, y dejando luego sus redes. Esta palabra luego, ¿no? Nosotros la usamos como pues algo que lleva un proceso, ¿no? En el griego es de inmediato. Sígueme, de inmediato. Dejaron sus redes, ¿no? Te seguimos. Dice, dejando sus redes, le siguieron, ¿no? Entonces, dijeron, como aquellos que Jesús les dijo, vengan y síganme, y él le dijo, deja que entierre a mi padre, ¿no? O aquel que prefirió las riquezas que tenía, sígueme, pero vende todo lo que tienes. No, estos hombres a los que Dios, hecho carne, les dijo, sígueme, dice, de inmediato lo siguieron. Y luego versículo 19 dice, pasando allí un poco más adelante, dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, dice, también ellos en la barca, es decir, también eran pescadores que remendaban las redes, dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, dice, con los jornaleros, le siguieron. No se la pensaron, hermanos. Cuando Dios nos llama, el resultado inmediato en nosotros debe decir, de inmediato dejo lo que estoy haciendo y voy. De inmediato. Entonces, ellos habrían tenido un llamado en ese momento, un llamado de Dios a seguirlo, y tendrían una tarea, ¿no? Más adelante, que sería seguir pregonando el mensaje de salvación. Y aquí le dejo una pregunta, una mosca en la oreja, ¿no? Como dice el pastor, nuestro pastor. ¿Cómo estamos con eso de pregonar el mensaje? ¿Cómo vamos con eso? Tenemos una misión, tenemos una tarea. No solo fue para los 12, ni para los 500, ¿no? Es para toda la iglesia, todos los que viven los postreros días, ¿no? Bueno, también a ese llamado de Dios, hermanos, es necesario responder de inmediato. Dice 2 Timoteo 1:9, si gusta acompañarme, por favor. Segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Listos? Dice así. Dice, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Vea que vea el calibre del llamamiento. Dice, un llamamiento santo, pero también nos da un indicio de que este llamamiento fue dado en Cristo, dice, antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Y bueno, eso habla acerca del conocimiento de Dios, acerca de aquellos que Él iba a llamar a salvación, y obviamente sin renunciar a la responsabilidad que tenemos de responder el mensaje. Ahora, antes de avanzar un poquito, los rabinos en ese tiempo no iban a buscar discípulos. No andaban por las orillas del mar diciéndoles a las personas que lo siguieran. No, si uno estaba interesado en pertenecer a una escuela de un rabino, uno tenía que ir y tenía que cumplir con ciertos requisitos. ¿No? Es decir, las personas le pedían a los rabinos seguirlos. ¿Puedo seguirte? ¿No? Y bueno, habría que ver, ¿no? Si tenías la capacidad para seguirlo, ¿no? O no. En este caso, hermanos, en contra de la cultura, Jesús, el maestro, el rabino, como le decían también, Él fue y buscó a los suyos. Él los eligió. Eligió a aquellos a quienes iba a designar como sus apóstoles, ¿no? Entonces, en contra de lo que culturalmente había, ¿no? en ese tiempo. Y eso debe haber sido la Biblia no nos deja ver tanto eso, pero debe haber sido un shock, ¿no? Para estos pescadores. Pero si yo ni siquiera tengo interés en conocer, ¿no? Yo solamente lo que quiero es pescar.
Pero vea, ¿no? Por lo que dice el versículo, dice, un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y la gracia, ¿no? Que nos fue dado. Entonces, en ese punto del llamamiento, obviamente, hermanos, hay una obra del Espíritu de Dios en la vida de las personas para poder responder. ¿Por qué o usted, ¿no? Y yo lo he hecho, le hemos hablado a personas acerca del Evangelio y unos te dicen, pues, no, se oye bien, ¿no? Está bien, sí, la verdad, pues sí estoy mal, ¿no? Lo reconozco, ¿no? Pero, ¿por qué no hay un más allá? ¿No? ¿Por qué no hay un salto? Eso es obra de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a las personas lo que está aquí en las Escrituras. De ahí para allá, le compete a Dios. Él va a golpear el corazón a quien tenga que golpear el corazón para que venga a Él, ¿no? Entonces, esto pasó con ellos, fueron golpeados, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor, hermanos, viene a nuestras vidas a través de la predicación del Evangelio, no a través de un anzuelo, no a través de dar una despensa, no a través de prometer, Dios va a arreglar tu vida, Dios va a arreglar tu matrimonio. Esos son carnadas en los anzuelos, porque a lo mejor no pasa, ¿no? Porque tal vez Dios tiene otros planes. O sea, ¿no? Sino a través de la obra del Espíritu Santo. Y cuando pasa eso, nosotros dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y lo seguimos, ¿no? Fíjense, estos 4 hombres a quien Jesús llamó, al menos 2 de ellos tenían una empresa, dice, porque tenían jornaleros. O sea, eso significa que su papá era jefe de posiblemente una flotilla de barcos. Es decir, no eran simples jornaleros, ¿no? Sino eran empresarios. Y no les importó. No les importó atesorar, ¿no? Más adelante Jesús les va a decir que el que prefiere a padre, madre, hijo, el que ponga algo delante, dice, no es digno de ser mi discípulo. Ellos, y vemos ese ejemplo en ellos, dejaron eso, hermanos. No importó que era yo empresario, yo lo sigo a Él. Dice Hendrickson, un comentarista, dice, inmediatamente ellos dejan a su padre y comienzan a seguir a Jesús. Dice, ahora bien, dice, esta acción de parte de ellos, aunque ya preparada por lo ocurrido un año atrás, se merece más que una simple mención. Dice, fue realmente muy notable, dice, porque ellos pudieron haber dicho, les doy contexto, se cree que Salomé, que es la mamá de Jacobo y Juan, que Salomé era hermana de María, la mamá de Jesús, ¿no? Entonces, por consiguiente, pues era su primo, ¿no? Se cree y hay datos que lo pueden sostener. Bueno, dice que ellos podrían haber dicho, ¿no es este el hijo de José el que ya murió? Dice, del carpintero, del cercano de Nazaret, ¿no es acaso también él carpintero? Dice, ¿por qué hemos de ser sus aprendices? Dice, y luego, ellos también, sabiendo, ¿no?, que era su primo, no pudieron haber añadido, ¿y no son sus hermanos José, Santiago, Simón y Judas? Dice, ¿no es solamente nuestro primo? Dice, ¿por qué hemos de seguirle? El hecho de que nada semejante a estas respuestas o a estas preguntas ellos mencionan, dice, sino que de inmediato dejan a su padre, dice, y se unen a Jesús, no es algo solamente a favor de ellos, dice, sino más bien es algo que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de Jesús. Los niños querían estar con Jesús, ¿no? Seguramente él era alguien carismático, ¿no? Las personas querían estar con él, pero ese no es el punto, hermanos, ¿no? Porque puede haber personas que tengan ese carácter. Conocemos tal vez a personas que dicen, me gusta estar con él, ¿no? Porque pues es buena onda y paso buen tiempo. Podría tener un muy buen atractivo personal, ser alguien carismático, sus enseñanzas. ¿Quién no quería estar con aquel que multiplica los panes? Con aquel que sana a todos. ¿Quién no querría estar con él? Pero más allá de eso, ese llamado al que ellos responden es porque Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, los ha llamado, hermanos. Y si nosotros podemos dimensionar eso en nuestras vidas, de quién nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida apartada, cosas se van a mover en nuestras vidas.
Ojalá, ¿no? O sea, no sé si hubiera sido bueno vivir en ese tiempo, haberle visto, haber recibido un llamado de Él, pero bienaventurados aquellos que sin ver creen. Dios, Emmanuel, el gran yo soy, ha hecho un llamado y le hizo un llamado a estos hombres, y cuando Dios llama, el hombre obedece. Y si es necesario, te mete dentro de un pez, ¿no? Entonces mejor es, sí Señor, ¿para dónde le doy, no? Yo no sé cuántos Dios les llamó y se hicieron, y luego dice, sí Señor, ¿no? Ya cuando, sí Señor, sí. Recibimos el llamado de Emmanuel. Entonces, pero también, hermanos, estas buenas nuevas, este evangelio exige un compromiso sin reservas con el Señor. Si Dios te llama, Él te exige un compromiso sin reservas. Es decir, que Él y su reino son una prioridad de nuestras vidas. Si Dios te ha llamado, si tú sabes que el Dios de la gloria, a través del evangelio, te ha llamado, tu prioridad es Él, su reino. ¿Sí? ¿Amén? Díganme sí, amén, para decirle a Bogdan. Oye, yo cuando pregunto sí me contestan los hermanos. Bueno, acompáñame a Lucas, por favor. Vamos a ver la acción y el propósito del evangelio. Lucas, capítulo 4, versículo 16. No sé si es la predicación o así hace calor. ¿Sí va? Bueno. Versículo 16, Lucas 4. Dice así: vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hermanos, una de las cosas que más deberían impresionarnos, que más, sí, acerca del mensaje, acerca del mensajero, es que él no se paró a disertar en los grandes lugares de los sabios. ¿Ubica lo que son los panteones? Ahora pues son los cementerios, ¿no? Pero bueno, para los griegos los panteones son los templos donde habitaban los dioses, ¿no? Ahí en un panteón ahí estaba Zeus con todos esos, los caballeros de todos esos, ¿no? Con los semidioses y todo eso. Él no se paró a disertar ahí. Él no llegó a un palacio, ¿no? El Verbo hecho carne no estuvo en lugares privilegiados. ¿Sabe dónde anduvo? En las calles, con sus pies empolvados. Algunas veces andaba en la sinagoga, otras veces en casas. Una vez le dijo a un hombre que estaba en un árbol, ¿recuerda cómo se llama? A Zaqueo, ¿no? Y era Zaqueo, ¿no? Era del SAT de ese momento. Y iba a la casa de los publicanos. El punto, hermanos, es que siendo Dios, Él no lo estimó, ¿no? Como dice Filipenses, sino Él anduvo, ahora sí como decimos nosotros, con los de a pie, ¿no? Con la prole. Estuvo con ellos. Entonces, algunas veces estuvo en las sinagogas, como vimos en este pasaje, otras veces estuvo en el templo, pero escuchen, era alguien sencillo. No era alguien altanero, no era alguien soberbio. Era alguien sencillo, pero con un mensaje poderoso, ¿no? Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, quien sea que sea el mensajero, el mensaje es poderoso, ¿no? Pero tenemos ejemplo de él. Luego, dice el versículo 17, dice, sí, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y aquí va escrito que es Isaías 61, 1 al 2. Ahí está lo que el Señor va a leer enseguida. Dice así, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, y aquí va el propósito de su venida. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, no era un mensaje para el rey, aunque le correspondía escucharlo. No era un mensaje para los sabios, no era un mensaje difícil.
de entender, codificado. No era un mensaje para los que se consideraban sanos, para los que dicen yo estoy bien, no me falta nada. No era un mensaje para ellos, ¿no? Él mismo fue señalado por los fariseos, por los que estaban bien de la época, ¿no? Por los religiosos. Fue señalado por comer con pecadores. Fue señalado por comer con prostitutas, por reunirse con la escoria de la sociedad. Como dice, vayamos a Filipenses 2:6, por favor. Filipenses 2:6. Dice así, Filipenses 2:6, dice, el cual, está hablando de Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quien podría pedir que lo sirvieran, vino a servir. Una persona sencilla, con un mensaje sencillo, pero un mensaje poderoso, ¿no? Él puede estar a la mesa con esas personas, compartiendo el pan. Ahí te va, ¿no? Señor, pásame la sal, ¿no? Ahí te va la sal. Eso a mí como Dios, ¿no? Aquel que estaba en el monte con truenos, con relámpagos, escuchando su voz y todo el pueblo temblando porque, no, si cruzamos esta línea, muerte. Está en la mesa pasándole la sal y la pimienta a alguien. ¿Sabe por qué? Yo lo puse aquí en mi boceto, me puse a pensar, Señor, ¿por qué? Y la única respuesta que vino rápido a mi mente fue por amor. Por amor. Porque no eran mejor los que estaban en el templo, ni los que estaban dándose golpe de pechos, ¿no? Ahí en el pecho, diciendo que yo ayuné, yo hice esto, y estoy limpio, y luego la palabra, y soy perfecto, y doy mis diezmos, de todo, ¿no? Como dice ahí. No importa quién es la persona. Él está ahí para compartir, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo, hermanos. Es un gran ejemplo. Yo les he comentado a veces, ¿no? A veces nosotros vamos apurados al trabajo o a la escuela, ¿no? A donde vayas, y a veces se acercan personas allá a tu ventana. Y la verdad, muchos sí huelen mal, porque tienen rato en el sol, ¿no? Y a veces nuestro amor, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor no nos alcanza para darle un pesito, ¿no? O pues, límpialo pues, ¿no? Ya lo va a ensuciar el vidrio, pero... O no lo limpias, pero ahí te va, ¿no? O sea, son detalles, ¿no? Son detalles en los que nosotros podemos ver la vida del Señor y no le importó ser Dios y poder compartir con estas personas. Escuche, Él hizo algo prohibido, que era tocar a un leproso. Él tocó al leproso y lo sanó, ¿verdad? Pero cuando lo tocó estaba leproso. Y le dijo, no hagas escándalo, ve y sigue el ritual, ve con el sacerdote, pero él no hizo caso, no, era como nosotros. Me sanó. Pues es que imagínense, alguien que estaba, que era escoria de la sociedad, que vivía afuera y comía con los perros, comía lo que se podía, y estar limpio y poder entrar al pueblo, poder entrar al templo, pues yo lo hubiera gritado también, ¿no? Y bueno, no era por egoísmo, era para que cuando él empezó a contar todo eso, pues hizo un alboroto y ya no pudo él continuar predicando en la ciudad. Pero él hizo eso, ¿no? Entonces, vamos allá a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 al 31. Alguien se durmió, ¿no? 23 al 31. Habla acerca de esto mismo que les estaba comentando. Dice así, ¿ya está ahí? Versículo 23. Dejen tomar agüita. Dice así. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice, sino, escucha, 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿no? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esto nosotros podemos dar testimonio de que sí sucedió. Lo vemos en los evangelios. Él escogió a esos hombres, ¿no? ¿Quién le iba a hacer caso a un pescador? Si era, la palabra es fuerte, ¿no? Era un indocto. En el griego es idiotes. O sea, ¿quién iba a hacerle caso a alguien que y luego con un mensaje así de, vino el Mesías? Aparte de indocto, ¿no? Estás loco, ¿no? Pero vean, ¿no? Él escogió a lo necio, a lo vil, para avergonzar a los sabios. Y bueno, vamos a las conclusiones. Versículo 20 de Lucas, regresamos ahí. Lucas 1, no, Lucas 4, versículo 20. ¿Listos? Y dice así, y enrollando el libro, recuerden que lo había tomado, había leído Isaías, ¿no? Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Imagínense, se acabó el oxígeno ahí, ¿no? En ese momento. Todos así. ¿Qué acaba de pasar, no? ¿Qué acaba de pasar aquí? Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo imagino que estaba así como algunos, ¿no? El corazón latiendo. Dice, y comenzó a decirles, hoy, y con esto amarramos el versículo 15 de Marcos, que dice, se ha cumplido el tiempo, ¿no? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Emmanuel, el Dios hecho carne, estaba ahí con el propósito de lo que leímos en los versículos anteriores. Fue una revolución, hermanos, ¿no? Si usted ve en Mateo y ve este pasaje, al final de este pasaje lo querían aventar a un precipicio, porque se había hecho igual a Dios. Se ha cumplido esa escritura delante de vosotros, ¿no? Entonces Dios, a través de su Hijo, a través de Jesús, cumplió el plan que se estableció ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y lo cumplió al pie de la letra. Es decir, las promesas de la venida del Mesías fueron cumplidas. Y a nosotros, hermanos, se nos ha dejado la comisión de continuar esa tarea, de hacer discípulos, ¿no? ¿A través de qué? ¿De aventar anzuelos? No, de tirar la red, ¿no? También decirles, hermanos, que el mensaje del Evangelio no es algo que recibimos al principio cuando, sí, me acuerdo cuando, ¿no? Y recuerdas tu primer amor, ¿no? Sí, yo estaba ahí, el Señor, y sentía cómo me sobaba, así, yo estaba tirado en un hospital, ¿no? Bueno, sí, fue bueno ese tiempo, pero escuche, ese mensaje lo necesitamos a diario. Si o no somos torpes, nos equivocamos a diario. Es decir, las promesas, las misericordias de Dios, ¿qué dice la Escritura? Que son nuevas cada día. ¿Sabe por qué? Porque cada día necesitamos esa misericordia, porque cada día somos torpes, porque nos equivocamos y, Señor, te necesito, Señor, estoy así, Señor, hice esto, ¿no? Señor, no hice lo que debía hacer. Sus misericordias son nuevas cada día, es decir, cada día necesitamos la gracia y la misericordia, ¿no? Como les decía. Pero asimismo, hermanos, que nosotros necesitamos el Evangelio cada día, también el que está a nuestro lado lo necesita. Porque en el Evangelio nosotros encontramos y recibimos gracia, ¿sí o no? Bueno, escuche, quien está a tu lado, ya sea tu papá, tu hijo, tu esposo, tu esposa, necesita esa gracia de parte tuya, porque se equivoca, ¿sí? Y tú recibes gracia cada día, tú tienes que dar gracia. Tú recibes misericordia cada día, tú tienes que dar misericordia cada día. Tú fuiste justificado y fuiste puesto en un plan y Dios ya no te acusa,
ya no acuses. Es decir, el Evangelio es el pan diario de nosotros. Es el pan diario, hermanos, ¿no? Lo necesitamos constantemente, pero necesitamos darlo, como les decía, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Porque en el trabajo hay gente difícil a veces. ¿A quién tiene compañeros difíciles? ¿Sí o no necesitamos dar gracia? ¿Y esa gracia de dónde viene? ¿De porque somos muy buenos? No, es la que recibimos de Dios. ¿En qué? En el Evangelio. Entonces, termino con una cita de John Piper y de Jonathan Edwards. Va junta. Dice así: si amamos a nuestra gente, dice, si amamos a las otras ovejas, es decir, aquellos que van a venir por la predicación, dice, que aún no están en este redil, dice, si amamos el cumplimiento del propósito global de Dios, trabajaremos para poner la mesa del banquete en el desierto. Dice, en todas partes la gente está hambrienta del gozo de Dios, porque como dijo Jonathan Edwards, el deleite de Dios es la única felicidad con la cual nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo para gozar plenamente a Dios es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí en la tierra. Padres y madres, esposos y esposas o hijos, o la compañía de amistades terrenales son solo una sombra, mas Dios es la sustancia. Estos son rayos dispersos, las personas que mencionamos, mas Dios es el sol. Estos son solo riachuelos, mas Dios es el océano. Y las personas, más allá de nuestra amistad, más allá de lo que nosotros como personas podemos darles, ellos necesitan a Dios, hermanos. Ellos necesitan conocer el gozo de Dios. Y la única forma de que lo conozcan es a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. No le ponga carnadas al anzuelo. Amén. Bueno, oramos.